Yo quería presentaros como como ejemplo, un artículo que publicamos el año pasado, recientemente, sobre un estudio de un proyecto relacionado con el uso de Wikipedia como herramienta docente, ¿de acuerdo? Yo creo que es un buen ejemplo y por eso se lo propusimos también a Doctor Atorrado, porque pensábamos que complementaba bien este proceso de tener que pensar un poco cómo han de ser las cosas antes de, digamos, de ponerlas en marcha. De hecho, en la carpeta que os ha repartido Xavi, tenéis el preprint del artículo que ha acabado publicado en el JASIS, el Journal of the American Society of Information Systems and Technology, que es un primer cuartil, que de hecho era nuestro objetivo, publicar en un primer cuartil si fuera posible, ¿no? Entonces, obviamente el objetivo del proyecto era otro, el proyecto era conocer el uso que hacen los profesores en la educación superior, en la universidad, de Wikipedia como herramienta docente y a diferentes niveles, porque ese fue uno de los primeros, digamos, problemas que tuvimos, porque ¿qué quiere decir usar Wikipedia de forma docente? Con lo cual, las preguntas que nos hicimos ya iban claramente encaminadas a responder esa pregunta. De hecho, si miráis en la página 8 que tenéis parte del cuestionario, y ahora os diré por qué parte, porque con las sucesivas fases lo fuimos refinando hasta dejarlo en lo estrictamente necesario, veréis abajo de todo de la tabla 1 que hay 4 variables que llamamos de uso, de comportamiento, y preguntan cosas parecidas pero diferentes, porque estábamos diferenciando un uso pasivo de un uso activo. Incluso había una quinta pregunta, que no aparece aquí, que era sobre la percepción que había del uso que hacían los estudiantes por su cuenta. Pero nos dimos cuenta cuando hicimos una de las medidas de fiabilidad, que esa pregunta quedaba descolgada porque realmente estaba preguntando otra cosa. Entonces, la idea de este artículo era, bueno, de este trabajo, que ha dado como resultado de momento 2 artículos, y además me va muy bien lo que comentaba antes Mercedes, porque la parte descriptiva inicial que hicimos también la hemos publicado en una revista también indexada. Sencillamente describir nuestra población y las respuestas que dieron a la encuesta ya fue suficientemente interesante como para poder publicarlo, y el trabajo, digamos, el artículo importante y principal resultado de este proyecto es este que tenéis aquí. Este artículo, de hecho, define cómo fue la encuesta, porque nuestro objetivo era, nosotros pensamos que Wikipedia como herramienta docente, si la pensábamos como un artefacto tecnológico, aun cuando Wikipedia es muchas más cosas que simplemente un wiki, decidimos utilizar un modelo que es el TAM, el Technology Acceptance Model, que ya está muy trillado y muy utilizado, y nosotros pensamos que estaría bien adaptarlo a las características de Wikipedia. Entonces, lo que nosotros hicimos fue coger el TAM, que es un modelo, bueno, pues que define básicamente, de hecho es lo que quería mostraros en pantalla. ¿Puedo abrir el navegador? De hecho, utilizaremos la propia página de Wikipedia. Bueno, no en castellano, porque el TAM, básicamente, quiere decir que para utilizar una herramienta o un sistema o cualquier cosa, primero hay que construir una intención, digamos, una intención de hacerlo, y esa intención se construye a partir de la actitud que haya o predisposición a utilizarlo, y por 2 grandes bloques, que es la percepción de su facilidad de uso y su utilidad. Y fijaros que en este caso hay una flecha que va de la facilidad de uso a la utilidad, queriendo decir que la gente, cuando percibe que algo es fácil, lo utiliza,
y entonces se lo hace útil, pero no al revés. La gente no utiliza cosas complicadas por útiles que resultan. Entonces nosotros cogimos este modelo y lo que hicimos fue bueno, determinar qué teníamos que preguntar en cada caja con respecto a qué quiere decir facilidad de uso en Wikipedia, qué quiere decir utilidad en Wikipedia, con siempre el objetivo desde el punto de vista de herramienta docente, no para informarse sobre pues, hobbies, etc. Y como variables externas, pues variables que en nuestro caso pensábamos que dado el contexto de la academia, ¿no? De la universidad, determinaban los porqués de este uso, de estas actitudes, etcétera, etcétera. Entonces, el primer paso fue decidir las preguntas para cada una de estas cajas y para ello lo que hicimos es, utilizando un poco a los profesores de la UOC como conejillos de indias, hicimos un piloto con 8 profesores de la UOC que sabíamos 4 que utilizaban Wikipedia y 4 que no la utilizaban. Y para estos 4 intentamos segmentarlos por digamos, por sexo, o sea, intentamos que fueran mitad y mitad, por experiencia, es decir, profesores nuevos y profesores con más experiencia en la UOC, y luego intentamos que cada uno fuera de unos estudios diferentes, de forma que quedara representada todas las áreas de conocimiento. Con cada uno de estos profesores hicimos una entrevista presencial de pues como 1 hora, preguntándoles a los porqués de por qué sí y por qué no. Y para la entrevista utilizamos la bibliografía previa que había sobre uso de Wikipedia, no en la universidad, sino en general. Y nosotros lo que hicimos fue adaptar las preguntas a la universidad. Y de allí salieron, pues más o menos, un montón de preguntas en cada una de las cajas. De hecho, lo de las entrevistas fue muy pesado, pero fue muy rico porque nos dio mucha información, sobre todo de los porqués. Porque uno de los resultados importantes del proyecto, que está resumido en el artículo, que bueno, si os lo leéis, si os interesa, veréis el porqué. Uno de los resultados interesantes es que la gente realmente hay variables externas como la imagen que tienen los colegas del uso de Wikipedia, no lo que yo piense, sino lo que piensan mis colegas sobre lo que yo hago con Wikipedia, es determinante. Y eso salió en las entrevistas. Si no hubiéramos hecho las entrevistas, esa variable o ese constructo con varios ítems quizá no lo hubiéramos detectado correctamente. Por eso, en nuestro caso, las entrevistas fueron algo muy valioso. Y de hecho, dado el esfuerzo que hicimos con las entrevistas para intentar cerrar las preguntas, etcétera, etcétera, hay todo un material allí en forma de transcripciones, etcétera, que lo hemos usado también para otros artículos relacionados con el tema, y de allí podría salir incluso un artículo sobre el cualitativo, de cómo se diseñó todo el cuestionario, etcétera, etcétera. Es decir, que fue un esfuerzo importante, pero que dio sus frutos. Entonces, teniendo en cuenta que nosotros queríamos utilizar el TAM como modelo y teníamos como objetivo hacer un SEM, un sistema de ecuaciones estructurales, eso determinó la forma de todas las preguntas y todo. Entonces, si os fijáis aquí, por ejemplo, veréis que hay varios constructos, ¿no? Pues la relevancia de la tarea, la actitud colaborativa, la imagen social, el perfil 2.0, etcétera, etcétera. Y para cada una de estas preguntas, para cada uno de estos constructos, perdón, definimos unos ítems, y de hecho aquí aparecen los que al final realmente pues fueron los que nos parecieron más adecuados. Pero hubo una fase donde para cada uno de los constructos igual teníamos 6 o 8 ítems, y nosotros lo que hicimos fue, con ayuda de algún experto externo, pero solo uno de hecho, porque fue complicado, y de hecho hubo más, pero un experto en temas de metodología, y luego por supuesto acudimos a la comunidad de Wikipedia, Amical Wikipedia en Cataluña, que nos ayudó a ver si lo que estábamos preguntando sobre Wikipedia tenía sentido o no en algunos casos, ¿no? Como temas pues de cómo se define calidad en Wikipedia, y aquí veis que, por ejemplo, acabamos definiendo calidad por si los artículos son fiables, ¿no?
si están actualizados y si son completos. Pero teníamos una pregunta más de calidad. Teníamos, de hecho, 2 preguntas de calidad. Y una nos sirvió para ver, por ejemplo, que no la acertamos. La utilizo como contraejemplo. De hecho, nosotros toda la encuesta, la definimos en positivo. Es decir, todas las preguntas iban de una escala de poco a mucho, ¿no? O de casi nunca a muy frecuentemente. Pero teníamos una pregunta que era: en mi área de conocimiento, la calidad de los artículos de Wikipedia es inferior a la de los materiales docentes que utilizamos. Y esta pregunta, que a nosotros nos pareció en su momento muy natural, ¿no? Pues estaba, al haber este inferior, se estaba contestando al revés. Y nos dimos cuenta cuando hicimos el análisis descriptivo, por ejemplo, que en lugar de quedar la típica distribución más o menos normal, aun cuando solo haya 5 respuestas posibles, quedó totalmente lo contrario, quedó bimodal con los 2 extremos. La mayoría de la gente estaba en el 1 y el 2 o en el 4 y el 5, no entre el 2 y el 4, que es lo habitual. Y esto nos la hizo descartar, porque nos dimos cuenta de que no la habíamos acertada. Es verdad que al principio intentamos pensar si la encuesta debería tener pues preguntas en positivo y en negativo, cómo ordenar las preguntas, porque es una encuesta larga, hay decenas de preguntas y eso es importante, pero al final optamos por la simplicidad en nuestro caso. Y de hecho, ya os lo digo, había ítems que tenían había constructos que tenían muchos más ítems, pero cuando utilizamos a los propios profesores en el cualitativo para revisar la primera versión de la encuesta, es decir, ellos mismos de los cuales salió la encuesta, con ellos hicimos la primera versión de la encuesta, nos dijeron que era muy larga, porque igual había 70 o 80 preguntas. Y lo redujimos a las 40 o así que veis aquí. Y aún así es una encuesta larga. Lo que pasa es que es verdad que si quieres preguntar en detalle según qué, tienes que sacrificar a algunos constructos que cayeron y recortar otros. Pero digamos que, bueno, pudimos mantener un mínimo de 2 preguntas por constructo, si podía ser 3 o 4 mejor. Y en la página 9, de hecho, tenéis el uso del alfa de Cronbach para medir la fiabilidad interna, si las preguntas iban todas de la mano o no, y hay aquí varios indicadores que son los habituales en un artículo de estas características, y solamente había un constructo, el de la facilidad de uso, que está un poco bajo con respecto al resto. Veréis que está en 653, en la mitad de la página 9 más o menos, pero el resto, pues la verdad es que las preguntas tal como se pensaron, pues los resultados fueron buenos. El siguiente problema fue cómo encajar esto en el SEM, ¿no? En el modelo de ecuaciones estructurales, pero bueno, aquí ya los que lo utilicéis o lo vayáis a utilizar ya veréis que es un proceso un poco de cocinar, pues cogiendo este modelo del TAM que tenéis en pantalla y ampliándolo un poco a la figura 1 que tenéis en la página 4, pues aquí cosas que nosotros pensábamos a priori que parecían interesantes, pues no lo fueron tanto y al revés. Y de hecho el resultado del artículo es que variables que nosotros pensábamos que eran claras, como por ejemplo la facilidad de uso de Wikipedia, no lo eran tanto. De hecho, la gente percibe Wikipedia como algo tan sencillo que no lo valora no lo percibe de ninguna manera como un problema. En cambio, otras variables, como os decía, la imagen o el hecho de haber sido una persona con un perfil 2.0 que haya compartido o no pues recursos en abierto o haya usado wikis, blogs, eso sí que era más una variable que determinaba el poder, la intención hacia utilizar o no Wikipedia. Entonces, yo solo os quería presentar este trabajo porque pienso que es como os digo, un buen ejemplo de cómo un objetivo claro, que era medir el uso docente, que aquí está medido en 4 variables, con lo cual hicimos tanto análisis univariante como multivariante para cada una de las variables objetivo, como el otro artículo que no tenéis aquí, pero también está en el repositorio institucional, sobre el propio descriptivo. El análisis descriptivo que hicimos de la encuesta
fue muy rico, nos aportó mucha información de cómo los profesores y consultores de la UOC, que eso incluye a profesores de todas las universidades catalanas y también profesionales no académicos, percibían el uso de Wikipedia. Y entonces, para el diseño de la encuesta, ya os digo que hicimos primero este cualitativo con los 8 profesores y el test con ellos, y unas de las discusiones que tuvimos, por ejemplo, la pregunta, aunque aquí lo veis en inglés, la encuesta estaba hecha en catalán, teníamos, esta que está aquí también en la tabla 1, en la página 8 a la mitad, Enjoyment 2, el uso de Wikipedia es entretenido. Bueno, en inglés entertaining, que no es exactamente lo mismo. Y os lo cuento como anécdota, pero fue algo importante. Esta pregunta igual nos llevó, pues no sé, como 1 hora de discusión a los 5 miembros del proyecto, porque la primera idea era utilizar entretenido. Utilizar Wikipedia resulta entretenido, porque nosotros pensábamos que era como algo positivo. Y resulta que no, que si uno se va al diccionario y mira qué quiere decir entretenido, entretenido tiene una connotación negativa de un poco de trabajo de chinos, de tener que perder mucho el tiempo para hacer según qué. Entonces, entretenido se convirtió en divertido, pero divertido nos parecía una palabra demasiado general y que quizá no era exactamente lo que estábamos buscando. Y al final, en catalán, la pregunta fue ameno. Utilizar Wikipedia, bueno, en castellano, es ameno, que también hubo discusión de si era la palabra adecuada o no. Pero os lo cuento porque realmente el cambiar una palabra en una pregunta hubiera podido hacer que el resultado de ese ítem para ese constructo fuera diferente. Y de hecho, ya os lo digo, cuando pudimos utilizar expertos como la gente de Wikipedia sobre cómo se define calidad en Wikipedia, ¿no? Y ellos tienen unos criterios para definir qué es un artículo de calidad, pues entonces intentamos trasladar eso al cuestionario en forma de ítems. En otros casos tuvimos que coger la literatura existente y adaptarlo, ¿no? Pues si nosotros queríamos preguntar sobre qué es un perfil 2.0, pues buscamos otras encuestas y cuestionarios anteriores donde se midiera el perfil 2.0 de los participantes. De hecho, en el artículo hay un montón de bibliografías sencillamente porque fuimos sacando ítems de aquí, ítems de aquí, ítems de aquí. Y eso es algo que yo desde mi humilde experiencia con este trabajo os recomiendo que hagáis, que miréis otras encuestas porque es una manera de ver cómo se preguntan las cosas. Y de hecho, si utilizáis como nosotros en este caso el TAM, veréis que realmente hay un montón de ya preguntas y de ítems construidos para objetivos similares, de forma que es relativamente fácil trasladarlos a un contexto, como en nuestro caso el uso de la Wikipedia. Por ejemplo, para el perfil 2.0 había una pregunta más, que era el número de correos que proceso cada día, electrónicos. Nosotros pensamos que en un contexto como el de la UOC, que es donde queríamos pasar la encuesta, tanto a profesores como consultores, era una variable que medía un poco la interacción entre el usuario y su carga o, digamos, de su actividad en el campus virtual por lo que respecta al correo, que aunque el correo quiere decir muchas cosas, en la UOC también quiere decir pues aulas, etcétera, etcétera. Y vimos que fue una variable que también no seguía ninguna distribución, es decir, preguntamos por el correo en número aproximado, pero en numérico, pero vimos que había gente que contestaba 10 y había gente que contestaba 500, ¿no? Entonces, la disparidad fue tal, y era una variable que tenía casi más, o sea, no seguía ninguna distribución interesante, o sea, la normal ni mucho menos, pero ni por asomo una Poisson o cualquier otra que pudiéramos intentar utilizar como referencia, con lo cual la descartamos. Y de hecho, como os digo, parte del trabajo de cocina del artículo, por lo que respecta a herramientas estadísticas, fue analizar variable a variable si realmente estaba midiendo aquello que nosotros habíamos pensado que medía. Y de hecho, en el cuestionario final, el definitivo, hubo variables que luego no utilizamos en el análisis porque realmente no la acertamos, como esta que os comentaba de la calidad con la pregunta invertida, la variable del número de correos y alguna otra que cayó por el camino, con lo cual
este primer análisis descriptivo variable a variable es muy necesario porque realmente os puede dar una idea de bueno, si, como decíamos, si estamos buscando la coherencia y la fiabilidad y la validez, sobre todo si aquel ítem está realmente respondiendo a lo que nosotros pensamos, porque como vosotros como usuarios de encuestas que habréis hecho muchas veces, lo que uno piensa no es realmente lo que el otro percibe, y de hecho aquí que ya teníamos muchas preguntas sobre percepción y sobre, digamos, ideas preconcebidas sobre el uso de Wikipedia, porque preguntábamos qué crees que piensan tus colegas, etcétera, etcétera, pues el cómo formular estas preguntas, ya os lo digo, que nos llevó un montón de tiempo, y de hecho se llevó muchas horas del proyecto el cerrar el cuestionario final, que como os digo, aún incluso habiéndolo validado varias veces con expertos y con el propio cualitativo, etcétera, cayeron algunas preguntas del análisis final porque los resultados no fueron los esperados. Y bueno, de hecho, nada más, no sé si tenéis alguna pregunta al respecto del proceso, pero la idea es que las preguntas, que era el mensaje que os queríamos un poco transmitir, es que las preguntas son como son porque el objetivo era el que era hacer un SEM basado en el TAM. Si hubiéramos hecho otro análisis, seguramente las preguntas hubieran sido diferentes. Y os contaré, con esto a cabo también, que de hecho hay un artículo que está todavía en la cocina, que hemos intentado hacer un clustering combinando las variables de control de sexo, edad, área de estudios, doctorado sí o no, etcétera, etcétera, con las variables de uso y las otras, y los resultados no son muy buenos porque los algoritmos de clustering sí que asumen pues un concepto de distancia con un fuerte significado geométrico, entonces aquí hay una linealidad en lo que quiere decir qué es lo que está cerca y lejos, y entonces el hecho de tener preguntas categóricas del 1 al 5 en formato de escala pues nos ha obligado a tener que buscar instrumentos muy específicos para poder pues convertir escalas de 1 al 5 a funciones distancia que luego los algoritmos de clustering puedan utilizar para agrupar elementos en función de los que están cerca o no. He de decir que ese artículo también esperamos que sea publicado, y pienso también que es un buen ejemplo porque muestra el proceso de cómo utilizar los datos de una encuesta pensada de una manera para hacer un estudio diferente, en el sentido de que el objetivo inicial del proyecto no era hacer un clustering de los usuarios que respondieron a la encuesta, sino que era hacer este SEM de aquí, pero es un buen ejercicio de cómo hacer el proceso de utilizar los datos que estaban pensados de una manera de otra. Y en ese sentido, no siempre, aunque es verdad que si en una pregunta no lo haces bien, no lo vas a poder utilizar, pero bueno, digamos que a veces hay una segunda oportunidad con nuevos estudios. Solo comentaros de que el artículo está en el repositorio institucional, bueno, ya lo conocéis, pero el conjunto, el proyecto se llamaba Wiki for Higher Education, este era el acrónimo del proyecto, tenéis la referencia en el artículo, pero lo que os quería contar es que una de las cosas que hicimos cuando acabamos el proyecto y ya habíamos publicado los resultados fue colgar el conjunto que utilizamos para la encuesta en un repositorio de Machine Learning donde se comparten ficheros, y aunque no quiera decir nada, lo colgamos en mayo y ya ha tenido la página pues casi 4.000 visitas. Y de hecho ya hemos tenido una cita del artículo del JASIS cuando hace solo unos pocos meses que se ha publicado. Y es algo que, bueno, esto lo hablaremos sobre todo cuando hagamos el cuarto taller, pero ya quería introducirlo. De hecho, aquí también hay una historia de por qué escogimos el JASIS como revista objetivo, y básicamente es porque era una revista donde ya se habían publicado SEMs y TAMs, ¿no? Con lo cual no venía de nuevo y nos iba bien porque podíamos citar a la propia revista, que es algo que los editores ya sabéis que les gusta, pero además decidimos que era una revista que también potenciaba el publicar en abierto los resultados y los análisis, y entonces de ahí que parcialmente decidiéramos publicar en abierto el conjunto,
el cuestionario, etcétera, etcétera. Con lo cual esto será una de las cosas que comentaremos en el cuarto taller, porque aun cuando es el análisis y el objetivo, digamos, de publicar es el análisis el que determina el contenido de la encuesta, si somos un poco prácticos, pues si queréis publicar en el British Journal of Educational Technology, lo primero que tenéis que hacer es ver cómo son las encuestas que se publican en el British Journal of Educational Technology, porque difícilmente publicaréis algo muy diferente a lo que esa revista, por ejemplo, está publicando. Y ese fue nuestro también, digamos, estrategia, es decir, nosotros pensamos que el Jazzist es una buena revista, vamos a ver cómo son las encuestas que se publican, los análisis, los artículos que se publican en Jazzist. Y yo creo que ha ido bien porque ya hay 2 artículos publicados y están 2 más en la cocina, con lo cual, vamos, ojalá todos los proyectos acabaran así. Y nada más, no sé si tenéis alguna pregunta y si no, bueno, ahora pasamos al café y si queréis algún comentario puntual del proceso, pues tanto la Mercedes como yo pues podemos, bueno, aclararos, ¿de acuerdo? Pues muy bien, muchas gracias.